Bueno, hola a todas compañeras, compañeros. Muchas gracias por venir a esta charla que pensamos como el inicio de una serie de charlas, de conferencias que vamos a estar haciendo en las próximas semanas y en los próximos meses, en realidad, con ocasión del centenario de la muerte de Lenin y con el objetivo de poder recuperar distintos aspectos de su vida, de su obra, de su pensamiento estratégico, en el sentido de recuperar, digamos, aquellas lecciones estratégicas que nos permitan pensar la perspectiva socialista en la actualidad, en el marco, bueno, de las transformaciones que ha habido en estos 100 años, pero que pensamos que son herramientas muy útiles también para las luchas que tenemos planteadas y los desafíos de una izquierda socialista en la actualidad. Bueno, mi nombre es Josefina Martínez, estoy aquí hoy de local, pero tenemos el gusto de tener de invitado a Santiago Lupe, nuestro compañero de la CRT, dirigente de la CRT, director de Izquierda Diario, y que vino especialmente de Barcelona para la ocasión, así que muchas gracias por estar. Y lo que hemos pensado para esta charla, para hacerla también de forma dinámica y poder ir recuperando, hacer un recorrido por distintos aspectos de la obra de Lenin, es ir haciendo un poco una ida y vuelta, una conversación sobre distintos aspectos que ahora les voy a contar. Solo para decir, a modo de breve introducción, que en El Estado y la Revolución, uno de los libros, digamos, tal vez uno de los libros más interesantes de Lenin, que además pasamos el aviso que muy pronto vamos a estar publicando una nueva edición a un precio además muy económico, porque queremos que sea muy accesible para la juventud y para que se pueda leer. Bueno, allí en El Estado y la Revolución, Lenin escribe y dice que con la obra de Marx ocurre lo que ha ocurrido repetidas veces en la historia con la obra de los pensadores revolucionarios, ¿no? Que dice que en vida las clases dominantes los someten a constantes persecuciones, los persiguen, ¿no?, con el odio más furioso, con mentiras y calumnias, pero que después de su muerte se intenta canonizarlos, por decirlo de algún modo, dice Lenin, y que en este arreglo a veces confluyen, digamos, no solo las clases dominantes, la burguesía, sino también los oportunistas de todo tipo en las filas, digamos, del movimiento obrero o de la izquierda. Bueno, nosotros podemos decir que con Lenin ocurren ambas cosas, ¿no? La demonización y la canonización. Convertirlo en el enemigo, por ejemplo, de las extremas derechas, en la representación, ¿no?, porque es la representación del espectro del comunismo, de la revolución, pero también momificado, podemos decir, por la tradición del estalinismo, ¿no?, del culto a la personalidad, y donde se intentó limar todos los aspectos más revolucionarios de su obra para justificar un legado que tenía más que ver con el oportunismo, con las traiciones a la clase trabajadora y a las revoluciones en el siglo XX. Esto lo vamos a retomar un poco sobre el final. Pero nuestra intención, primero, como les decía, es, bueno, ocuparnos de, si hoy tuviéramos que resumir, decíamos con Salva para preparar la charla, ¿no?, algunos aspectos de su pensamiento, ¿cuáles elegiríamos? Y se nos ocurrió que queríamos elegir 6 aspectos, ¿no?, 6 aspectos centrales para conversar con ustedes, que son los siguientes: la teoría del imperialismo, la idea y la perspectiva de la hegemonía obrera, la relación entre los soviets o los consejos obreros y el Partido Revolucionario, la teoría del Estado, la democracia consejista y su visión de la transición al socialismo, y por último la relación entre Lenin y lo que fue después el estalinismo, ¿no?, la negación de varios aspectos de estos que vamos a ir recorriendo. Entonces, bueno, vamos a ir intercambiándonos algunas de estas ideas para plantear brevemente, ¿no?, porque no vamos a estar acá 5 horas, pero vamos a plantear los nudos centrales de estas ideas y por qué nos parece que tienen vigencia. Entonces después nos va a permitir esto poder conversar un poco. Para empezar, estamos bien, ¿no?, con la presentación. Para empezar, entonces,
con su teoría sobre el imperialismo. ¿Por qué arrancar por aquí, no? Porque esto nos va a dar una visión de la totalidad de las tendencias del mundo capitalista. Y hoy efectivamente muchos en la izquierda se preguntan si la teoría del imperialismo de Lenin sigue teniendo vigencia o no para explicar el mundo actual. Empecemos entonces por señalar los nudos centrales de su visión sobre el imperialismo y qué implicaba como un nuevo marco estratégico para la lucha de la clase trabajadora. Lenin va a plantear en un texto que se llama El imperialismo, etapa superior del capitalismo, que durante el último tercio del siglo XIX y comienzo del siglo XX van a ocurrir una serie de transformaciones en el sistema capitalista que van a dar lugar a una nueva forma, un nuevo tipo de capitalismo, ¿sí? Que este es el capitalismo imperialista, ¿sí? Y sintetizaba así algunas de estas características, de estos cambios, ¿no? En primer lugar, la formación de los grandes monopolios, de los grandes trusts, ¿sí? Las multinacionales gigantescas a escala global y el control de la economía por los monopolios. La formación del capital financiero, ¿sí? Como fusión del capital industrial y el capital bancario, la apropiación de las materias primas por esa oligarquía financiera, la exportación de capitales, ¿sí? Desde los países centrales hacia los países semicoloniales o coloniales, y la culminación del reparto del mundo por estos grandes monopolios y por las grandes potencias, por los grandes estados, ¿sí? Que se van a dividir los mercados, la zona de apropiación de mercancías, sus zonas de influencia. En este marco van a surgir las tendencias a la competencia entre los grandes monopolios, pero también entre las grandes potencias, es decir, las tendencias a las guerras comerciales y en última instancia a las guerras y a las grandes guerras entre potencias y a las guerras imperialistas, que fue lo que vimos en el siglo XX. Por último, en el marco de los grandes beneficios que le van a dar a las burguesías en los países centrales la explotación colonial, van a poder hacer algunas concesiones a sectores de la clase trabajadora, ¿no? Que es lo que Lenin va a definir como la aristocracia obrera. Algunos sectores pequeños que van a recibir algunas concesiones para mantener, digamos, pasivizado, controlado esos sectores de la clase trabajadora a costa de la explotación colonial. Bueno, todos estos cambios van a dar lugar, desde el punto de vista de Lenin y de otros marxistas de la época, como Lenin, bueno, como Trotsky, como Rosa Luxemburgo y otros, a una nueva época histórica, ¿no? La época imperialista. Y justamente, si tenemos que definirla de forma sencilla, diríamos que es una época que tiende, donde la tendencia a las guerras, a las crisis, pero también a la lucha de clases y a las revoluciones está, digamos, actualizada, está puesta sobre el escenario político internacional. Y ligado a esto, hay otra gran discusión que tiene que ver con la época imperialista, indudablemente, que es el surgimiento de la guerra y el carácter que van a tener las guerras en esta época imperialista. Y esto lo quiero traer también porque es algo de mucha actualidad, como sabemos, en los últimos 2 años, con la guerra de Ucrania, con lo que estamos viendo hoy, por ejemplo, de la intervención imperialista de la Unión Europea, Estados Unidos y Gran Bretaña en el Mar Rojo, o incluso con el brutal genocidio en Palestina, ¿no? Que es un tipo de política con los métodos más brutales del colonialismo y con la tecnología brutal y mortífera del siglo XXI. Bueno, Lenin lo que va a plantear es que en esta época van a estar planteadas las guerras entre potencias y el carácter de la guerra de 1914, la va a poder definir como una guerra entre potencias imperialistas por el reparto del mundo, donde por lo tanto los trabajadores no tienen nada que ganar, ¿sí? Y lo que tienen para ganar es luchar por la unidad de las clases trabajadoras a nivel internacional y por lo tanto pelear por convertir contra sus propios gobiernos imperialistas la idea de que el enemigo está en casa, ¿no? Algo que también hemos retomado mucho en este último periodo de las movilizaciones, por ejemplo, contra la guerra de Ucrania para denunciar el militarismo de los estados europeos, etc.
Pero al mismo tiempo que están las guerras, el carácter imperialista de la guerra y esta política independiente que surge de ella, Lenin también va a plantear que en la época imperialista surge la posibilidad de otro tipo de guerras, que son las que va a definir como guerras justas, es decir, las luchas de emancipación nacional contra el imperialismo. Y esto va a ser efectivamente una constante que se va a dar en distintos momentos del siglo XX, ¿no? Bueno, y si hoy pensamos desde acá también el conflicto en Palestina, esto nos permite claramente ubicarnos de forma incondicional en la defensa y en la lucha del pueblo palestino contra el colonialismo del Estado de Israel y contra la complicidad del imperialismo, etc. Al mismo tiempo que ya planteaba Lenin en este análisis de ese tipo de guerras, que mantener un apoyo incondicional a la lucha de los pueblos sometidos por el imperialismo no implicaba dar apoyo político a los sectores nacionalistas o burgueses que dirigían esos procesos, sino que la clave era mantener la independencia política y buscar la unidad entre los pueblos oprimidos y los sectores de la clase obrera y los sectores populares también en los países centrales o en los países imperialistas, ¿no? La perspectiva internacionalista. Este elemento va a ser una cuestión clave y va a ser el elemento, digamos, que va a llevar a la primera gran ruptura, podemos decir, en el movimiento socialista internacional con el surgimiento de las tendencias que se conocen como las tendencias revisionistas, oportunistas, etcétera, que van a empezar a revisar, digamos, la idea a plantear que hay que abandonar la perspectiva revolucionaria, que hay que luchar por reformas dentro de las democracias capitalistas, ¿no? Bernstein, el debate entre Bernstein y Rosa Luxemburgo, otros debates que se van a dar, por ejemplo, en la socialdemocracia rusa, pero que va a culminar sobre todo alrededor de 1914, cuando surja una tendencia que los revolucionarios van a definir como social chauvinista, es decir, social imperialista, que va a terminar adaptada a sus propias burguesías en los países centrales. Bueno, eso va a ser la primera gran ruptura en la historia del movimiento socialista, que va a dar lugar a, digamos, a la hora de lo que van a definir como la hora de la muerte de la Segunda Internacional, la traición de la Segunda Internacional a la clase obrera, y por lo tanto la necesidad que Lenin ya la va a plantear directamente en 1914-1915 de formación de una nueva internacional revolucionaria que agrupe a los sectores internacionalistas en la perspectiva revolucionaria que tiempo después se va a terminar llevando adelante con la Revolución Rusa. Para terminar y poder darle paso al siguiente punto, pero ¿qué quiero destacar de esta cuestión del imperialismo? Primero, que creo que hoy, tal vez si hubiéramos hecho esta charla hace 4 años atrás, cuando yo hablaba de esta tendencia a la guerra, todos hubieran pensado, ok, pero esto, la verdad es que ya no hay más tendencia, no a las guerras, porque siguió habiendo guerras, ¿no? Evidentemente, Irak, Afganistán, los Balcanes, etc. Pero quizás muchos hubieran dicho, pero la guerra entre potencias ya está fuera de la época, ya la globalización, ¿no? Esa fue la ideología de la globalización armónica, y que incluso muchos compraron en la izquierda, teóricos como Tony Nagel, etcétera, que dijeron que la tendencia hacia el choque entre potencias imperialistas que Lenin planteaba ya no iba más y que por lo tanto su teoría del imperialismo estaba caduca. Bueno, la realidad mostró que las tendencias a la guerra y las tendencias no solo a guerras, digamos, en la periferia, sino en el territorio europeo y entre grandes potencias, está más que planteada en nuestra época histórica. Y lo terrible, digamos, es que esa tendencia no hace más que acrecentarse, que lo que estamos viendo en Ucrania, en el Mar Rojo, en Palestina, en Medio Oriente, en un sentido, son los prolegómenos, ¿no? Introductorios a situaciones más terribles a las que nos puede llevar el capitalismo imperialista si no logramos activar el freno de emergencia de la revolución y de la lucha de clases para dar una salida en otro sentido, como apostaban también los revolucionarios. Bueno, yo quiero plantear solamente esta idea, después la podemos retomar, pero creo que nos muestra con mucha fuerza y con mucha urgencia, sobre todo, la actualidad del pensamiento estratégico de Lenin respecto a la cuestión del imperialismo. Desde acá, entonces,
quiero darle la palabra a Salva porque esto está muy relacionado también con cómo a partir de comienzos del siglo XX, ¿no?, se van a empezar a plantear Lenin y otros marxistas revolucionarios la perspectiva de la revolución. Bueno, me quedo con este. Bueno, buenas tardes y bueno, primero antes de entrar en harina, ¿no?, agradecer la invitación y decir que estoy muy contento de participar de la primera actividad de la que participo. Supongo que será la primera de otras muchas, ¿no?, en este local, ¿no? Quería abordar esta cuestión de la hegemonía y digo que creo que tiene bastante que ver con ese nuevo marco, ¿no?, de la época que definía Josefina, ¿no?, que esa época de crisis, guerras y revoluciones, la época imperialista, tiene que ver con la importancia que le da no solamente Lenin, pero también Lenin a toda la discusión que se abre en el marxismo ya a final del siglo XIX y sobre todo a comienzos del siglo XX sobre la cuestión de la hegemonía. La discusión de la hegemonía en el marxismo es una discusión que lo que intenta elucubrar o lo que aborda es de qué manera la clase trabajadora se puede convertir en un sujeto que capitanee al conjunto, no solo de la clase trabajadora, sino al conjunto de otros aliados o de otras clases sociales oprimidas, explotadas, ¿no?, en la lucha contra el orden burgués. De qué manera se puede capitanear esa lucha y de qué manera también la clase trabajadora, una vez derroca el orden burgués, es la que puede liderar la construcción de una nueva sociedad socialista. Y fijaos que uso los verbos capitanear, liderar, ¿no? O sea, utilizo verbos en los cuales esa idea de hegemonía es que la clase trabajadora logra esa posición no solamente por una posición de fuerza o no, pero principalmente por una posición de fuerza o de coerción sobre esos otros sectores, sino porque, bueno, consigue, liderar con el consentimiento de esos otros sectores liderados, ¿no? Esa sería la idea de hegemonía más general y cómo la incorporan, no es la única incorporación, pero sí en esta discusión sobre la lucha por el poder, Lenin en este caso y gran parte de los marxistas, Trotsky también, a comienzos del siglo XX, ¿no?, del marxismo revolucionario. Lenin es también uno de las principales figuras de lo que nosotros hemos denominado, o ha planteado también Josefina, como el marxismo estratégico, ¿no? Lenin y Trotsky como un marxismo que, en primer lugar, porque son los que intentan incorporar críticamente buena parte del pensamiento de orden militar, ¿no?, y de pensadores como Clausewitz, pero también de otros, ¿no?, a las elaboraciones teóricas para pensar la estrategia socialista. Pero también en el caso de Lenin, yo añadiría que es un revolucionario que, si se caracteriza, hay una compañera nuestra Marina Carrisi, el apellido, que ha escrito ahora un libro en francés, yo todavía no lo he leído, es una entrevista que sacamos en Contrapunto este último domingo, que os la recomiendo. El libro se llama Descubrir a Lenin y el subtítulo o el título que le acompaña es justamente una cita de Lenin, ¿no?, que dice: el problema fundamental de toda revolución es la cuestión del poder, ¿no? Bueno, esa idea que atraviesa todo el pensamiento de Lenin, ¿no?, y que tiene que ver con esa época, una época en la que se abre, es la época de la revolución proletaria, y por lo tanto hay que pensar cómo esas revoluciones triunfan y cómo esas revoluciones, para que triunfen, tienen que hacerse con el poder político. Es una idea que hace muy rescatable, muy sugerente y muy actual también el pensamiento de Lenin, justamente porque vivimos en épocas, no ahora, sino prácticamente desde la etapa de la restauración burguesa, desde los años 70, 80, desde aquel momento, donde lo que prima más bien es una izquierda antiestratégica, es una izquierda más bien resignada, ¿no?, a que ese horizonte de la toma del poder y de acabar con el orden burgués es una cosa pasada, ¿no?, del siglo XX, ¿no?, y que estamos ahora mismo en otro momento. Bueno, la discusión de la hegemonía tiene muchísimo que ver con esta obsesión, entre comillas, de Lenin, ¿no?, por cómo conseguir que la clase trabajadora se haga con el poder. Y yo, lo he estructurado en 3 niveles que los planteaba recientemente un compañero también, Juan Dalmaso, en una entrevista que le hizo Josefina, ¿no?, para intentar diseccionar un poco los 3 niveles en los que Lenin piensa y aborda la cuestión de la hegemonía. El primer nivel es cómo conseguir que cómo pelear porque la clase trabajadora trascienda de lo que es una lucha económica o una lucha en el terreno, digamos, de las demandas más inmediatas de la clase trabajadora, por salario, por condiciones laborales, etcétera. Cómo trascender de ese nivel a que la clase trabajadora entre en un terreno de disputa contra el orden burgués, es decir, en un terreno de la lucha política. Cómo pasar de la lucha de lo social a la lucha por lo político, ¿no? Y en última instancia, la lucha por lo político es también la lucha, su máxima expresión es esa lucha que decíamos por el poder político. Y es una
pelea que da Lenin dentro del marxismo ruso y dentro del marxismo en general, ¿no? En contra, ¿no?, de aquellas corrientes, ¿no?, economicistas, sindicalistas, que querían reducir a la clase trabajadora a un combate puramente en el terreno, pues eso, de las condiciones inmediatas y de una mejora de sus condiciones de vida dentro del propio orden burgués o del orden capitalista. En un segundo nivel, que quizás es el que más se conoce o el que más, porque tiene mucho que ver también con la propia experiencia de la Revolución Rusa, es la idea de hegemonía en el sentido de cómo la clase trabajadora es capaz de convertirse en eso que decía, ¿no?, en la caudilla, decían, se lee muchos de los textos clásicos, aquí seguramente no utilizaríamos ese término porque nos trae otros recuerdos, ¿no?, pero sí, digamos, en quién capitanea, ¿no?, o quién lidera al conjunto de las clases explotadas. Esto parte de una visión de Lenin y que tiene mucho que ver con que es un gran observador de la realidad de su tiempo, ¿no?, y de la realidad rusa en particular, ¿no?, y es huir de toda visión reduccionista, ¿no?, en el sentido de concebir que la sociedad capitalista, aunque tiene una contradicción principal, que es la contradicción capital-trabajo entre las dos clases fundamentales, la burguesía y el proletariado, pero está muy lejos, la de 1905, 1917, pero también la de 2023, está muy lejos a reducirse exclusivamente a esa contradicción. Existen otras clases sociales, existen otros sectores que también sufren distintos niveles de explotación o de opresión, sobre todo dentro del sistema capitalista, y sin tener en cuenta al conjunto de esas clases sociales y sin lograr una alianza que te permita capitanear esa lucha, es muy difícil derrotar al orden burgués. En ese momento, la clase principal, y sobre todo si hablamos de Rusia, obviamente es el campesinado pobre, el campesinado desheredado, el campesinado que llevaban apenas medio siglo no siendo siervos, ¿no?, pero que seguían mantenidos en una situación de absoluta opresión, explotación, sin acceso a la tierra, etcétera, etcétera. Pero no solamente el campesinado, sino también sectores de la pequeña burguesía arruinada, sectores del estudiantado, ¿no?, y que si el proletariado no era capaz de forjar una alianza con ellos, era imposible que pudiera vencer, menos todavía en Rusia, donde el proletariado era una clase muy minoritaria, exiguamente minoritaria, comparada incluso con otros países europeos de su época, era totalmente imposible poder enfrentar al zarismo, ¿no?, y mucho menos al régimen burgués. Y para hacer posible esa alianza, el proletariado tenía que establecer alianzas concretas, ¿no?, que en el caso de la Rusia zarista estaban atravesadas por dos grandes demandas, que era la cuestión de la tierra, el acceso a la tierra para los campesinos, incluso adoptando una demanda que no es socialista, es decir, la tierra para el que la trabaja, el reparto de tierras es una demanda democrática que viene, digamos, de las revoluciones burguesas del siglo XVIII y del comienzo del siglo XIX. Es crear una legión de pequeños propietarios. Ese no es el proyecto socialista. Nosotros aspiramos a un trabajo colectivo de todo y también incluida la tierra. Pero esa concesión o ese acuerdo programático era fundamental para poder soldar esa unidad obrero-campesino en este caso, ¿no? Y que es una cuestión que incluso tiene enorme actualidad en nuestros tiempos. Es decir, hoy pensar cómo articulamos un programa que sea hegemónico implica también considerar las demandas o considerar de qué manera la clase trabajadora puede tomar las demandas de otros sectores sociales arruinados, ¿no?, o sectores de la pequeña burguesía urbana, sectores que puedan estar, digamos, bajo el fustigo de la banca, de los créditos, etcétera, etcétera, ¿no? Y también cómo incorporar otras demandas que son de la clase, de sectores de la clase trabajadora y también de otros sectores que no son de la clase trabajadora. Incorporar las demandas contra la opresión de género, contra la opresión racial, las demandas democráticas que hoy en día de hecho tienen un componente de alianza con otros sectores populares, pero también tienen un componente hegemónico interno dentro de la propia clase, de cómo cohesionamos y cómo unificamos al conjunto de la clase detrás de esta lucha común. Y un elemento también parte de esta lucha por la hegemonía era que tiene mucho que ver con la cuestión de la época imperialista y con la idea de la revolución mundial, era que tenía una perspectiva también incluso internacionalista, cómo la clase trabajadora de los países imperialistas hacían suyas las demandas y las luchas de los pueblos, en este caso colonizados directamente por el imperialismo, por su independencia, por sus derechos democráticos, culturales, lingüísticos, etcétera, etcétera, ¿no? O en el caso de los pueblos que estaban sometidos dentro de las fronteras del imperio ruso. Y en un tercer nivel es el punto de cómo los revolucionarios y las revolucionarias
se convierten en hegemónicos dentro de la propia clase trabajadora. Y esto es muy interesante porque luego cuando discutamos más del estalinismo y de en qué elemento es un elemento claramente negacionista del leninismo, ¿no? Lenin está muy lejos de identificar o de concebir que la clase trabajadora es un todo homogéneo que avanza homogéneamente hacia una conciencia socialista progresivamente, ¿no? Eso no sucede ni entonces ni ahora. Y por lo tanto de identificar la idea del Partido Revolucionario como el conjunto de la clase. El Partido Revolucionario tiene que pelear y que intentar convencer al conjunto de la clase trabajadora que su estrategia es la más justa y la que le va a conseguir, le va a permitir conseguir sus objetivos. Y por lo tanto, ¿de qué manera el partido se relaciona con el conjunto de la clase trabajadora por toda una serie de engranajes que luego explicará más Josefina cuando aborde la cuestión del partido, pero que en última instancia nos llevan a una táctica fundamental, que sí que por lo menos la quería mencionar, que es la táctica del Frente Único Obrero, y en última instancia al Soviet, a la propia idea del Soviet, que no es más que un Frente Único Obrero de masas, ¿no? Normalmente en situaciones ya abiertamente revolucionarias. La táctica del Frente Único Obrero, que no es solo una idea de Lenin, aunque Lenin es un gran impulsor de la táctica del Frente Único Obrero, es una táctica que se discute y que se aprueba, que es parte del acervo de los primeros congresos de la Internacional Comunista, del tercer y cuarto congreso, y que plantea una situación que entonces era así y que si hoy la pensamos es todavía más así. Los comunistas no eran mayoritarios en la clase trabajadora de ningún país. Salvo quizás en Rusia, ¿no? El que se acababa de triunfar la revolución, pero incluso después de la revolución rusa sigue habiendo grandes corrientes reformistas, los partidos socialistas siguen siendo las principales corrientes reformistas y los comunistas tienen que pelear por esa mayoría, ¿no? Además, en un momento en que hay una ofensiva burguesa contra los derechos de la clase trabajadora, o sea, en ese momento plantea una táctica que dice, bueno, en primer lugar, unidad de acción con los partidos reformistas, con las organizaciones sindicales que dirigen, con los socialistas fundamentalmente, pero en otros países podían ser los anarquistas, los anarcosindicalistas y demás. En primer lugar, con un carácter defensivo, para que la clase trabajadora recupere la fuerza y pueda defenderse del ataque que le está teniendo o avanzar en consecución de nuevos derechos. En segundo lugar, para poder hacer codo a codo con esos obreros socialdemócratas o anarcosindicalistas una unidad de acción que permita hacer una experiencia en común y poder desenmascarar en los hechos que la estrategia, la política de sus dirigentes es una política falsa, es una política que no va a desarrollar la lucha hasta el final, que va a terminar claudicando, que va a intentar negociar o conciliar con la burguesía, y de esa manera, el tercer objetivo importante, influenciar y poder sumar a las filas del Partido Revolucionario, del Partido Bolchevique, del Partido Comunista, a el mayor número de sectores que en ese momento están dirigidos por otros partidos. Es una táctica que, como digo, tiene mucha relación con el sovietismo, luego lo abordaremos más, la cuestión del soviet y qué relación tiene con esto, y que será, y que sigue siendo negada o combatida, ¿no? Desde distintas versiones, ¿no? Desde unas posiciones en general negada por dos vías, por una vía ultraizquierdista, digamos, y por una interpretación totalmente contraria a su espíritu, ¿no? Que sería la interpretación reformista o frente populista. Por izquierda, ya incluso en aquel momento, en el momento en que se formula, hay sectores de la izquierda comunista o del sector ultraizquierdista internacional comunista que se opondrán a esta unidad, lo cual conllevaba no solamente reducir a la impotencia muchas veces a los revolucionarios, a no poder influir sobre los obreros socialdemócratas, sino a una contracara que yo la veo también muy importante de señalar, que es que el negarse a ese tipo de políticas implicaba también otra forma de claudicar a las direcciones reformistas, porque era también dejarles un terreno libre. Y quizás la mejor expresión de esa negación del Frente Único la representa el propio estalinismo en los distintos zigzags que va a ir teniendo durante los años 20, ¿no? La primera vez que va a hablar de unidad, incluso con referencias al Frente Popular, pero para negar el Frente Popular va a ser incluso en los años 20 cuando va a empezar a plantear políticas abiertamente de conciliación de clases, ya no con los frentes populares, sino antes de los frentes populares, ¿no? Cuando en la propia Revolución China, o en la Revolución China fundamentalmente, y en el quinto Congreso de la Internacional Comunista, abogan directamente por una subordinación de los partidos comunistas, en este caso a una dirección burguesa nacionalista, que era la del Kuomintang, ¿no? El partido nacionalista que luchaba por la independencia o contra el imperialismo, en teoría, en China, ¿no? Y que
lleva a un auténtico desastre, a que los comunistas no tengan una política independiente, a que la revolución fracase y a que los comunistas además sean después masacrados por el propio Kuomintang cuando ya han prestado, entre comillas, sus servicios. Que luego tiene un zac contrario, totalmente sectario, en el cual desarrollan la política que se conoce como de tercer periodo o de clase contra clase, que es una política que lleva a todo lo contrario, a negar cualquier tipo de unidad de acción con los partidos socialdemócratas, y que llevará nada más y nada menos a que en Alemania, donde estaba el Partido Socialdemócrata y el Partido Comunista más grande de todo el mundo después del ruso, ¿no? A que Hitler logre ascender en 1933 casi con un paseo militar sin apenas resistencia. Y después de aquella cagada, digamos, sectaria, vuelven a una política oportunista que es la que ya se queda el estalinismo para siempre, que es la de los frentes populares. Los frentes populares del año 36, 35-36, pero sobre todo expresados en el Frente Popular francés y en el Frente Popular español en el año 36, son acuerdos de unidad entre los partidos comunistas y los partidos reformistas y los partidos burgueses. Es un acuerdo de unidad entre los partidos obreros y los partidos de la burguesía democrática, de la burguesía radical, para renunciar totalmente a cualquier idea de hegemonía. La clase trabajadora ya no va a pelear por la hegemonía, al revés, renuncia con la política de los frentes populares y se subordina a la hegemonía ya establecida, que es la que se establece por una combinación de hegemonía y coerción por parte de la burguesía y de sus partidos. Y por lo tanto los partidos revolucionarios o los partidos comunistas con las políticas de los frentes populares terminan unificándose con la burguesía para renunciar a la lucha por los objetivos inmediatos muchas veces y por supuesto a la lucha por los objetivos finales o por los objetivos socialistas, que es por la que se habían constituido. Bueno, esta idea de mezclar la idea de frente único con frente popular, veremos que es casi el ADN con el que se queda los partidos comunistas y el stalinismo en sus distintas versiones hasta prácticamente nuestros días, ¿no? Y bueno, termino aquí porque después seguiremos abordando. Como ven, no estamos haciendo una historia cronológica de Lenin en tal fecha, etc. Estamos yendo y viniendo porque lo que nos interesa es enfocarnos en algunos nudos, digamos, en algunos nudos teóricos, estratégicos, etc. Entonces, planteamos primero la cuestión del imperialismo como el marco de la época, ¿no? De las crisis, las guerras, las revoluciones, y como el marco en el cual la burguesía ya no puede llevar adelante ninguna tarea democrática, progresiva, hasta el final no está dispuesta a hacerlo, y por lo tanto queda en la clase trabajadora, junto al resto de los oprimidos, la posibilidad y la única opción para llevar esas luchas democráticas, sociales, de otros sectores contra la explotación capitalista, pero contra todas las opresiones hasta el final, ¿no? Esa es un poco esa idea y todo lo que planteó Salva alrededor de la cuestión de la hegemonía. Ahora bien, a esto le queríamos agregar otro aspecto, que es la cuestión, digamos, de la relación entre el partido y la clase trabajadora, ¿no? En esa perspectiva hegemónica. Y entonces, acá voy a hacer como una vuelta para atrás, para ir a ver, digamos, algunas de las obras donde Lenin empezó a formular de distinta manera cuestiones claves de su concepción y de su visión del Partido Revolucionario. En primer lugar, hay un texto clásico que es el Quehacer, ¿no? Que por ahí lo habrán escuchado mucho, que es como, bueno, el otro día de hecho había un programa de Podemos en Canal Red donde hablaron sobre Lenin y decían, bueno, el quehacer es la gran pregunta. Está bien, qué hacer se puede preguntar todo el mundo, el problema es que la respuesta que se le da a eso, ¿no? Y la respuesta de Lenin es muy distinta a la de Podemos. Ahora creo que no hace falta decirlo, pero lo vamos a retomar después sobre el final. Pero bueno, con esa pregunta y en ese folleto, en ese libro, Lenin empieza a plantear algunas cuestiones claves del debate sobre el Partido Revolucionario. En primer lugar, era un debate en la socialdemocracia rusa de la época, a principio del siglo, con un sector de la socialdemocracia que era, digamos, oportunista, bernsteiniano, ¿sí? Que era seguidor de estas ideas de Bernstein que planteaban la posibilidad de la reforma gradual, de la lucha parcial, ¿sí? De que la perspectiva revolucionaria, bueno, quedaba para un futuro indeterminado y que lo que había que hacer era conseguir pequeñas reformas parciales en el momento, ¿no?
Y dentro de la socialdemocracia había sectores que decían que en nombre, digamos, de la libertad de crítica, y esa era una de las polémicas del quehacer, decían, bueno, cada uno, porque estaban discutiéndose cómo se organizaba esa socialdemocracia rusa, ¿no? Y entonces un sector decía, bueno, que haya libertad de crítica. ¿Y qué quería decir? Les dice Lenin. Los que hablaban en nombre de la libertad de crítica, en realidad lo que querían era libertad para aliarse con los sectores oportunistas, reformistas, etc. A lo cual Lenin les va a decir, bueno, tienen libertad cada uno para agruparse con quien quiera, pero un partido revolucionario está formado por aquellos trabajadores, trabajadoras, jóvenes, estudiantes, etcétera, que de forma libre y voluntaria se agrupan detrás de una idea, de una lucha, de un programa, que es la perspectiva de la revolución. Entonces, el que no acuerde con esto puede ir y formar su propio partido, no hay ningún problema, pero no pretender, digamos, que en el Partido Revolucionario haya revolucionarios, haya otros que estén por la reforma, otros que estén no se sabe por qué, o que no tengan ni idea, etc. Bueno, esa es una primera definición, es decir, la idea de que el Partido Revolucionario tiene que delimitar sus fronteras en el sentido de gente que esté con la convicción y con las ideas de que hay que hacer una revolución contra el capitalismo, contra la burguesía, desde el punto de vista de la clase trabajadora, etc. Bien, el segundo punto que va a plantear Lenin en el quehacer, que a mí me pareció interesante para traer, es la idea que es muy fuerte, y yo los invito a que lo lean, que es un texto que es muy lindo de leer además, donde dice que sin teoría revolucionaria no hay partido revolucionario. Eso está planteado ya ahí en este texto de 1902, y es una gran batalla de Lenin contra todo aquel que opina que la lucha revolucionaria, digamos, da lo mismo estudiar o no estudiar, conocer la historia de lucha de la clase obrera o no conocerla. Bueno, él va a ir en contra de eso, que era una tendencia dentro de la socialdemocracia rusa y de los populistas rusos a despreciar lo que era el estudio y la lucha teórica de las lecciones del movimiento socialista y del movimiento obrero. Hay una anécdota incluso que es muy interesante. En un momento él dice, bueno, hay quienes se oponen a la idea de la teoría revolucionaria y traen a cuento una famosa frase de Marx, donde Marx decía que, en la crítica del programa de Gotha, decía, vale más un paso adelante en la acción real que 1000 programas, ¿no? Entonces todos aquellos que se negaban a la teoría revolucionaria decían, no, pero Marx dijo que valía más un paso adelante que 1000 programas. Y entonces Lenin le dice, muchaches, está bien, Marx dijo eso y está bien, pero nunca negó la teoría revolucionaria. Dice, eso se daba en el marco de un momento de disgregación del movimiento socialista, y hace un chiste que a mí hoy lo veía, no me hizo divertir, pero seguro que era un poco antiguo, pero él les dice, es como ver un entierro y ver pasar que están llevando el ataúd y gritar, ¡ay, ojalá que puedan llevar muchos más! Dice, bueno, eso no va. Bueno, no importa, yo sabía que el chiste me iba a causar risa. pero el concepto es que sin estudio, sin conocer la historia de lucha de la clase trabajadora, los debates teóricos, etc., no se podría haber formado ese partido revolucionario de Lenin que después va a terminar haciendo la revolución rusa. Y ese combate empieza acá, y empieza en 1902, por ejemplo, con esos debates que él da contra el economicismo, el sindicalismo, que decía Salva, que eran aquellos que opinaban que con luchar en el sindicato o la lucha por salario alcanzaba, o que hoy podríamos hacer el equivalente, que es con el que opina que solo con luchar en un centro social o en la marcha feminista o un día salir a la calle contra una ley, digamos, racista, que con eso alcanza. Bueno, él decía, eso es necesario desde ya, pero no es suficiente. Hay que ir más allá de la lucha corporativa o parcial a la lucha política, a lo que planteaba Salva, y una perspectiva del socialismo. Bueno, después de esto él va a plantear que, que el movimiento socialdemócrata es internacional por naturaleza, ese partido es internacional, y después va a haber una discusión que es muy conocida alrededor del quehacer, porque se ha traído mucho a cuento, donde él va a plantear, en realidad está retomando una idea que había planteado Kautsky, donde dice que esa conciencia socialdemócrata, esa perspectiva socialista,
viene desde afuera a la clase obrera. Y esto se ha discutido mucho, ¿qué quería decir? ¿No? Porque algunos dicen, ¿qué quiere decir? Que los obreros nunca van a poder ser socialistas, porque el socialismo solo es exterior a la clase obrera. Bueno, no era eso lo que quería decir. Si uno pasa unas páginas en el quehacer, se encuentra con una definición más sobre esta cuestión, donde Lenin va a decir que la conciencia política de clase solo puede llegar al obrero desde el exterior, pero se refiere al exterior de la lucha económica, de la esfera exclusiva de relaciones entre obreros y patrones. Y dice que desde donde se puede extraer estos conocimientos es de las relaciones entre todas las clases y capas con el Estado y con el gobierno. Es decir, la lucha política de la clase trabajadora junto al campesinado, junto al movimiento estudiantil, de todas las clases y capas contra el Estado y contra el gobierno. Y que de esa experiencia, Lenin va a decir también en este mismo texto que en la lucha espontánea, en lo espontáneo y en las propias luchas que va dando la clase trabajadora, empieza a estar como forma embrionaria lo consciente. Es decir, en el quehacer dice lo primero de que hay que superar la lucha corporativa, pero también dice que lo espontáneo está embrionariamente la forma de lo consciente. Y esto es muy importante porque tiene que ver con cómo va a ir cambiando también la propia concepción de partido y la teoría del partido de Lenin en los años siguientes. En 1904 va a escribir un texto que es muy interesante, que es un paso adelante, dos pasos atrás. Esa entrevista con Matías Mayelo que comentaba Salva, lo comentaba al respecto, los invito a que la vean. Ahí va a plantear esta idea de los círculos concéntricos, va a polemizar contra los que lo querían hacer quedar a Lenin como que quería ser un partido solo de especialistas, como de una élite separada de la clase obrera, y él va a decir, no, de ningún modo. El partido delimita sus fronteras voluntariamente alrededor de una idea común, de un programa, de una perspectiva, pero la clave es que el partido trate de establecer todo tipo de espacios, reuniones, asambleas, comités, etcétera, es decir, círculos concéntricos que vayan a establecer una relación orgánica con la clase trabajadora, con los sectores explotados y oprimidos, con el campesinado incluso, con el movimiento estudiantil, etcétera. Tiene que buscar esa relación, nada de grupos autorreferenciales que se aíslan y se conforman con sí mismos, sino que hay que buscar esa relación con el movimiento más avanzado de la clase trabajadora todo el tiempo. Y eso que va a definir en 1904 lo va a radicalizar poco tiempo después, porque en 1905 va a empezar a desarrollarse lo que se conoce como la primera revolución rusa, o un ensayo general de la revolución rusa, con el surgimiento de la huelga general y el surgimiento del Soviet de Petrogrado como esa gran iniciativa histórica de la clase trabajadora que fue dotarse de nuevas formas de organización democráticas desde abajo. Hay un texto de Trotsky sobre las lecciones del 5, cuando cuenta cómo surge el Soviet de Petrogrado, y que dice, bueno, ellos estaban, la mayoría de muchos revolucionarios rusos estaban en el exilio, el propio Trotsky, Lenin, etcétera, van a volver en ese momento a Rusia, y dicen, bueno, dice Trotsky, yo llevaba la idea de proponer que entre los trabajadores se eligiera un delegado cada 1000 trabajadores y se formara un organismo propio de esa clase obrera que estaba haciendo luchas enormes y que tenía que darse una organización. Pero cuando llegué ya otros habían propuesto que se eligiera un delegado cada 500 trabajadores y la verdad es que fue espectacular, dice, porque así se conformó una nueva organización de la clase obrera que representaba y tenía, digamos, la fuerza y la autoridad política y moral de representar al conjunto de la clase trabajadora. Y entonces, en los lugares, digamos, en cada fábrica, en cada taller, etcétera, se seguía qué era lo que decidía el Soviet y se confiaba a los mejores hombres y mujeres de la clase trabajadora para que fueran representantes en ese Soviet que se coordinara con otras fábricas, con otros lugares de trabajo y que llevaran adelante la lucha contra el zarismo. Bueno, el surgimiento del Soviet en 1905 va a ser, digamos, seguido con una atención enorme, no solo, bueno, Trotsky se convierte en el presidente del Soviet de Petrogrado a su llegada a Rusia, va a ser elegido como presidente del Soviet con 26 años,
26 años, ¿no? Bueno, vaya biografía revolucionaria, que después, bueno, en diciembre va a terminar con una enorme represión, con el encarcelamiento de la mayor parte de la dirección del Soviet, etc., pero va a cambiar la forma de pensar. Y el propio Lenin, que también estaba en el exilio, escribe un texto que se llama Nuestras tareas y el Soviet de Diputados Obreros, en noviembre de 1905, donde va a discutir con los bolcheviques que estaban en Rusia, que primero habían, digamos, tenido desconfianza ante el surgimiento del Soviet porque pensaban que competía con el partido y entonces decían no sabían si ir, meterse ahí, intervenir o no, o cómo manejarse, y Lenin dice, de ningún modo hay que contraponer el Soviet al partido. Acá no se trata del Soviet o partido, y en ese texto dice, se trata del Soviet y partido. Es decir, que ha surgido no producto, digamos, de su invención, sino que la propia clase obrera se ha dotado de una nueva forma de organización democrática desde abajo, y hay que combinar esa forma de organización con la intervención del partido en esas asambleas, en esas reuniones, en esos, digamos, ámbitos de autoorganización. ¿Y por qué tenía que intervenir el partido? Porque había que pelear ahí por qué orientación política, hacia dónde iba a ir la lucha. En el Soviet intervenían mencheviques, bolcheviques, digamos, sectores más moderados, sectores revolucionarios, cada uno podía ir y plantear su orientación política. Bueno, entonces los revolucionarios tenían que participar, tenían que ser parte, tenían que ser electos delegados por sus compañeros de trabajo, de estudio, para pelear por determinada orientación política, para radicalizar el movimiento, para encabezar esa lucha por la hegemonía obrera de la que hablaba Salva, ¿no? Y por una perspectiva revolucionaria. Esto para nosotros es fundamental porque es una de las lecciones claves de la estrategia revolucionaria que Lenin va a asumir con todo y que lo lleva a la confluencia con Trotsky ya desde 1905, más allá de otras discusiones y diferencias que tenían, que van a terminar resolviendo con la Revolución Rusa de 1917, ¿no? Y la realidad es que si uno va a ver, ya adelantando, aunque no me voy a meter a la historia, digamos, posterior de todo el siglo XX, las tendencias al surgimiento de la autoorganización, es decir, soviéticas, le podemos decir porque es el nombre en ruso, pero sería al surgimiento de consejos obreros, de asambleas democráticas de base, de la experiencia de los cordones industriales chilenos, por ejemplo, o bueno, todas las experiencias de autoorganización en la Revolución de los Claveles, por ejemplo, los comités de trabajadores, soldados, inquilinos, distintas experiencias. En cada proceso revolucionario uno va a ver esas tendencias a la autoorganización y la necesidad de que hubiera organizaciones revolucionarias para poder intervenir ahí y poder disputar por qué orientación se sigue adelante. Porque si hay tendencias a la autoorganización, pero no hay organizados aquellos sectores más conscientes que están por un programa revolucionario y por impedir, digamos, que los sectores más moderados vuelvan a la normalidad capitalista, es muy difícil que esos procesos revolucionarios puedan triunfar y puedan avanzar. Esto, por ejemplo, se pudo ver en la Revolución Alemana del 18-19, donde incluso con personalidades como Rosa Luxemburgo, como Liebknecht, pero sin haber podido constituir previamente una fuerza material como era el partido bolchevique en Rusia, cuando surgen los consejos, la socialdemocracia tradicional va a dirigirlos y va, digamos, a limarles todo su carácter potencialmente revolucionario para ir hacia una vía de integración al régimen político burgués, ¿no? Entonces, esa reflexión es fundamental, creo que después la podemos retomar, pero quería plantearles un poco este recorrido en la visión que va haciendo Lenin sobre la cuestión del partido y su relación con el Soviet, y esto nos permite pasar a otra de las reflexiones que queríamos traer hoy. Sí, yo quería seguir con los soviets, porque los soviets, como dice Josefina, son un producto, una creación genuina de la clase trabajadora rusa que Lenin, Trotsky incorporan, ¿no? Integran en su pensamiento estratégico para pensar esos engranajes que permiten
llegar a la victoria, ¿no? A la conquista del poder político. Pero al mismo tiempo, los soviets también van a ser parte o se van a integrar en una nueva teoría, ¿no? La teoría que sobre todo es Lenin el pionero en escribirla en mitad del combate, ¿no? En plena revolución rusa, ¿no? Con el Estado y la revolución, con el libro que mencionaba antes Josefina, que es poner las bases de un nuevo Estado, de un nuevo tipo de Estado para la transición al socialismo, ¿no? La necesidad de un nuevo tipo de Estado no es una idea genuina de Lenin, ¿no? Sino que es bastante anterior y que sobre todo tiene como otra gran experiencia histórica que demuestra que eso es así, que es la Comuna de París, ¿no? Que es el primer gobierno obrero triunfante de la historia de la humanidad, que será sanguinariamente aplastado, pero es la primera experiencia de gobierno obrero que hace también pensar y que hace reelaborar a los propios Marx y Engels, ¿no? Con una idea central, que es que la clase trabajadora no va a poder coger el aparato estatal burgués tal cual es y simplemente ocuparlo y a partir de ahí poder iniciar una transición al socialismo, sino que la clase trabajadora se tiene que dotar de un Estado de nuevo tipo, ¿no? Y eso tiene que ver con el tipo también de revolución, que es la revolución proletaria. La revolución proletaria es la primera revolución que no viene a sustituir una sociedad de clases por otra sociedad de clases. No venimos a cambiar de clase dominante para seguir estableciendo un tipo de sociedad de clases, sino al revés, venimos a acabar con la sociedad de clases. Y por lo tanto necesitamos un Estado que tiene una naturaleza distinta y que, bueno, la Comuna daba algunas pistas, pero digamos la experiencia rusa y sobre todo la experiencia de la Revolución Rusa del 17 permite elaborar una teoría de qué tipo de Estado más terminada, ¿no? Es un Estado que, como todo Estado, es un Estado coercitivo, es decir, que busca la represión de aquellos sectores antirrevolucionarios internos, externos, que van a bregar y a luchar por la vuelta al antiguo orden burgués. O sea, esa es una de las funciones principales que tiene. Es un Estado transicional, o sea, es un Estado que tiene que regir la transición al socialismo y que eso va a hacer que esté muy ligado su devenir a la propia evolución de la revolución después de la toma del poder. Por lo tanto, en el caso de Rusia y en cualquier revolución, a que esa revolución no se quede en un solo país y siga avanzando a nivel mundial, como era la idea, el leitmotiv de cualquier pensador de Lenin, de Trotsky y del partido bolchevique. Y es un Estado que tiene una característica especial, que es un Estado que brega o que su objetivo último es desaparecer. O sea, es un Estado que está pensado para extinguirse, no para perdurar, no para constituir un superestado totalitario como terminó haciendo el estalinismo, sino para todo lo contrario, ¿no? Y eso hace a la propia configuración del Estado, de la cual el Soviet esa idea del Soviet, del Consejo Obrero, ¿no? es una pieza fundamental. De hecho, Engels y Lenin hablan de Estado o de semiestado, ¿no? Esa idea de semiestado es por eso, porque es un Estado que justamente su norte no es existir por existir o existir ad eternum como todos los Estados hasta ahora, ¿no? Sino que es terminar desapareciendo. Como digo, el Soviet es una piedra angular de esa nueva institucionalidad soviética o de este Estado común o de ese Estado de los consejos obreros. Son estructuras, son organismos que tienen como base las propias estructuras productivas donde uno va a trabajar, con donde uno va a estudiar, ¿no? Y se estructuran así porque la idea es que el ejercicio del gobierno no es una cosa que se hace cada 4 años o cada X tiempo que vas a votar y eliges a uno o a otro, sino que es un ejercicio que tiene que ser lo más cotidiano posible. Ese también es el sentido de que esté estructurado y también una cuestión obviamente de clase, ¿no? Porque es un Estado de los trabajadores, de las trabajadoras y de las clases aliadas. Es un Estado en el que sus representantes son electos, pero son revocables. Es decir, que no tenemos que esperar 4 años, sino que en cualquier momento, si esos representantes no se avienen a lo que sus representados consideran, pueden ser sustituidos inmediatamente por otros. Y es un Estado que la filosofía es ver de qué manera se pueden incorporar en las tareas, no solamente políticas o lo que entenderíamos hoy por políticas, sino de toda la vida política y social del país y por lo tanto también de la economía, de dirigir la economía, de decidir qué se produce, cuánto se produce, cómo se produce, ¿no? De hacer el plan democráticamente, incorporar a esas decisiones y a esas tareas de gobierno a la totalidad de la clase trabajadora, o al mayor número posible de sectores de la clase trabajadora. Incluso las medidas de coerción no es para monopolizar
la violencia en un pequeño grupo, no, sino que incluso las medidas de coerción contra los enemigos, digamos, los que bregan por volver a ese Estado burgués, tienen que ser lo más democráticas o lo más extendidas y participadas posibles, ¿no? No es un Estado de partido único, es decir, la idea es que todos aquellos partidos obreros que son defensores del nuevo orden, es decir, que no son enemigos abiertos para volver al orden capitalista, pueden participar, y esa es la idea inicial o la idea por la que pelean, y de hecho es como se inicia el Estado obrero, y el primer gobierno obrero no es un gobierno solo del partido bolchevique, sino que incorpora a otros sectores de los socialistas revolucionarios de izquierda que también habían apostado por la insurrección de octubre. Y este es el plan. Esta es la teoría que nace de la primera experiencia de la Revolución Rusa. Ahora bien, el plan, como decía antes, y el tipo de Estado tiene que ver también, va a estar tremendamente ligado al propio devenir de la revolución y de la lucha de clases dentro y fuera del nuevo Estado obrero. Y ahí, para entender y para empezar a discutir ya contra una de esas ideas, ¿no? En este caso de los que atacarían al leninismo, ¿no? Para equipararlo con el estalinismo, de que incubaban el germen necesariamente la dictadura totalitaria en la que se terminó convirtiendo el estalinismo. Hay un devenir histórico de la propia Revolución Rusa, una serie de acontecimientos que no abordaremos ahora con detalle, pero una guerra civil, una intervención imperialista, una deserción de sectores en principio aliados, como los socialistas revolucionarios, que se pasarán al campo blanco, un empobrecimiento absoluto, y sobre todo, esos son elementos internos o de la propia revolución, pero hay un elemento fundamental que es el fracaso, la derrota de la revolución en Occidente. No se produce esa extensión de la revolución en el continente europeo o a nivel internacional. Y eso no era una condición cualquiera. Es decir, los bolcheviques, seguramente en octubre del 17 no encontrarías a uno, no a Lenin, ¿no? Yo creo que no encontrarías a un solo bolchevique que en su sano juicio considerara que la revolución rusa, o sea, que establecer un Estado obrero en Rusia podía ser algo que pudiera mantenerse en el tiempo si no era con victorias en Alemania, en Hungría, en Francia, en otros países europeos que pudieran venir en auxilio del nuevo. Era una trinchera de una revolución que era internacional, era un primer paso de una revolución que era internacional. Bueno, eso no se dio, y eso tuvo consecuencias en la propia democracia soviética, que abordaremos quizás en el último punto más en profundidad, pero debilita la propia democracia soviética, debilita todas estas situaciones, la guerra, el empobrecimiento, a la propia clase trabajadora, que es justamente la que encarna más genuinamente esa nueva democracia, y al mismo tiempo se fortalecerán otros sectores intermedios. Fortalecerán sectores del campesinado medio, lo veremos después, y sobre todo una nueva casta burocrática que va a ser la que va a terminar encarnando la figura de Stalin, pero que no es solamente la figura de Stalin, sino que es todo un proceso social que termina liquidando los soviets y que termina imponiendo una dictadura sobre los soviets y sobre el propio proletariado, ¿no? Apoyándose en distintos momentos, en distintas clases sociales, ¿no? Incluso en un principio la propia burocracia stalinista, para poder imponerse, no se va a apoyar en el proletariado, sino que va a ser gracias a un proletariado exhausto por la guerra civil, exhausto físicamente, es decir, mucho diezmado, y sobre todo los principales cuadros revolucionarios que habían hecho la Revolución Rusa, ¿no? Van a estar exhaustos, y va a haber otros sectores emergentes del campesinado y demás, un campesinado mediano, un campesinado rico, que van a ser la base social sobre la cual la burocracia se va a apoyar para poder imponer su dictadura. Es decir, hay lucha de clases también dentro de la nueva Unión Soviética, del Estado obrero ruso de los primeros años, y es también la que explica esa imposición de la burocracia, ¿no? ¿Me he perdido? No. Sí. Bueno, me quería detener en un aspecto que ya ha planteado Josefina, de cómo la existencia o no de Soviet es fundamental para pensar si una revolución triunfa o no triunfa, por ejemplo. El siglo XX está lleno de revoluciones donde no ha habido soviets y han fracasado. También de revoluciones donde ha habido soviets o elementos similares y también han fracasado porque faltaba el otro elemento de la ecuación, que era partido. E incluso ha habido revoluciones en las que no ha habido ni soviet ni partido, pero ha habido procesos revolucionarios en los que, por ejemplo, se ha expropiado a la burguesía por diferentes
circunstancias más o menos excepcionales, pero que incluso en un momento se generalizaron en diversos procesos, desde la Revolución Cubana o todo lo que fueron los países del este. Bueno, pero que no haya soviet tiene un coste. Que no haya democracia soviética, incluso cuando hay revoluciones que pueden terminar triunfando, genera que lo que nacen no son estados comunas como los que bregaba Lenin, sino que directamente nacen estados deformados burocráticamente y que en última instancia, como termina pasando, como terminó demostrando el siglo XX, esa casta parasitaria terminará imponiendo sus propios intereses materiales como casta, y la mejor manera de garantizarlos ad eternum es dejar de ser una casta burocrática que parasita una economía planificada y convertirse en burgueses, es decir, convertirse en los agentes de la restauración capitalista. La restauración capitalista en todo el viejo mundo estalinista no la capitanearon capitalistas, la capitanearon burócratas de ese, estalinistas o viejos estalinistas que se convirtieron en los nuevos propietarios y son hoy la saga de oligarcas rusos, ¿no? Y la clase dominante que representa hoy, por ejemplo, Putin. Por eso para mí el elemento del sovietismo y del consejismo tiene una enorme actualidad para pensar incluso la revolución del siglo XXI, de cómo no es un elemento solo que es necesario para ganar, sino que es un elemento fundamental para no repetir y para combatir las tendencias a la burocratización y a repetir experiencias nefastas como fue el estalinismo en el siglo XX. Que había un viejo chiste cuando cayó la Unión Soviética que decía que el estalinismo se había convertido en la transición más larga del capitalismo al capitalismo. Bueno, para evitar nuevas transiciones entre un mal y otro. Y luego, un último elemento que quería plantear, que recomiendo un artículo que escribieron hace 15 días, Matías Mayelo, ¿no? Que también lo publicamos en Contrapunto, y que creo que es muy sugerente también para pensar incluso la posibilidad también de una democracia de este tipo, de una democracia obrera de este tipo en el siglo XXI. Cuando uno piensa las condiciones materiales que tenía la Unión Soviética o el Estado obrero ruso en 1917-1918 para establecer una democracia de este tipo, eran difíciles. Y de hecho fueron tan difíciles que finalmente la democracia pudo ser liquidada por el estalinismo. Si uno piensa las condiciones materiales que tenemos hoy, en el caso de una revolución triunfante, en un país europeo, en Estados Unidos, en un país con un desarrollo económico, social mucho mayor, pero incluso con un desarrollo tecnológico, con el Big Data, con las aplicaciones, con la posibilidad de ejercer un gobierno casi diario, no solamente de la esfera política, sino también de la esfera productiva, de poder elaborar el plan, de poder decidir qué se produce, qué no se produce, cuánto se produce, cómo se produce. Las posibilidades de una democracia de nuevo tipo hoy están muchísimo más dadas que en 1917. Las posibilidades de que se nos abran oportunidades para pelear por ellas están más dadas hoy que hace 10 o 15 años por toda la crisis abierta en 2008 y por todas las tendencias, por toda la reactualización de esa época, de esas características de la época de crisis, guerras y revoluciones que venimos viendo, ¿no? hasta la actualidad. Ahora, tenemos que construir también las condiciones de posibilidad para que esas oportunidades se efectivicen, ¿no? Y en ese terreno, la lucha por el desarrollo de la autoorganización, es decir, por la posibilidad de que surjan organismos de este tipo que permitan disputarle a las distintas corrientes reformistas, populistas, que van a intentar evitar que esos procesos revolucionarios vayan a cuestionar y a enfrentar directamente al orden burgués o vayan a abrir las puertas a la lucha por el poder para la clase trabajadora. La pelea por una perspectiva hegemónica o por un programa hegemónico que unifique las filas de la clase trabajadora y se alíe con el resto de sectores populares. Y la pelea, en definitiva, por el desarrollo de un partido que luche por esto, esa es la tarea que tenemos hoy para que justamente esas condiciones materiales que existen, esas condiciones de posibilidad que el capitalismo nos da porque es partero de revoluciones, pueda realmente triunfar, ¿no? Para retomar un poco esto que decía Salva sobre la perspectiva, digamos, del socialismo y la vigencia que tiene en la actualidad, porque ¿cuál es esa perspectiva del socialismo, ¿no? Por lo que peleamos y en qué sentido tiene esa actualidad. Hay un texto de Lenin ya después de 1917, creo que era en La catástrofe que nos amenaza y cómo combatirla, donde dice
él tenía una frase que está muy buena y dice algo así como, bueno, para los oportunistas el socialismo es como una idea nebulosa que no se sabe bien qué quiere decir ni cuándo llegará. Es una cosa indeterminada, dice. Para nosotros no, dice. Para nosotros el socialismo emerge de cada célula del propio funcionamiento del capitalismo, dice. Emerge de las entrañas del propio capitalismo y en realidad está presente ya como condición de posibilidad en la sociedad actual, ¿sí? No es una utopía, una idea delirante de, bueno, a ver, de ciencia ficción, ¿no? Que nos ponemos acá, que hay todo un género además que ha vuelto contra la idea de las distopías a la que efectivamente nos llevan como sentido común las extremas derechas, el escepticismo y todo. Hay una vuelta, un retorno de lo que podríamos llamar utopías contemporáneas y entonces hay casi un género literario que empieza a surgir de nuevas utopías, imaginar cómo sería, pero está bien imaginar cómo sería porque despierta la imaginación, pero quiero decir, no es una imaginación que está fuera de la realidad, está presente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Engels hacía una definición en un texto muy sencillito que era Los principios del comunismo, que fue como unos apuntes sobre las cuales después escriben el manifiesto comunista, que dice: el socialismo es reemplazar la competencia por la asociación, ¿no? Y esa es una definición general, pero que es muy importante, porque es de reemplazar lo que en el capitalismo es pura competencia y competitividad y desarrollo de las tendencias más de todos contra todos, ¿sí? Por la asociación de todas las capacidades productivas, creativas, imaginativas, culturales, etcétera, en pos de los intereses de la mayor parte de la sociedad. Y esto les puede resultar todavía una definición abstracta, pero en realidad, ¿qué quiere decir? Que ¿por qué en el capitalismo todo es competencia? Porque el capitalismo está basado en el principio de la propiedad privada de los medios de producción, de la propiedad privada del transporte, de los medios de comunicación, de las fábricas, de los alimentos, etc. Es decir, todo lo que la sociedad necesita para reproducirse, para mantenerse, etc., está atravesado por esta cuestión que es la propiedad privada de los medios de producción, y eso hace que un puñado de propietarios de esos medios de producción puedan decidir, ¿no?, sobre los destinos de las mayorías sociales. Y eso hace que, hace unos días sacábamos una noticia en Izquierda Diario que había salido en varios medios, de creo que eran 8 o 5 supermillonarios que tienen una fortuna equivalente a 5.000 millones de personas de la población mundial. Entonces, esa irracionalidad delirante hasta el punto que uno parece que no puede entrar en la mente, es el capitalismo. Y entonces, ¿qué es el socialismo? Es reemplazar esa irracionalidad por una forma racional de organización de las mayorías sociales, por medio de la colaboración, de la asociación, ¿sí? Donde si la mayoría de la sociedad es la clase trabajadora, que es la que produce todo, la que mueve esos transportes, esos medios de comunicación, esas fábricas, la que recoge los alimentos, la que los distribuye, etc., ¿por qué esas mayorías sociales no pueden asociarse y producir y decidir cómo producen, para qué, etcétera, etcétera, y de paso plantearse no destruir el planeta en el camino, ¿no? Pequeño detalle que a los capitalistas no les interesa, pero a la mayoría de la sociedad sí nos interesa. Bueno, esa es la perspectiva que tiene que ver con la perspectiva socialista y que pasa fundamentalmente, obviamente, en primer lugar, por terminar con la propiedad privada de los medios de producción y por empezar por medidas elementales como, por ejemplo, la reducción generalizada de la jornada laboral, ¿sí? Porque hay medios técnicos, desarrollo de la ciencia, de la productividad, del trabajo, etcétera, que permitirían que la mayoría y miles y millones de personas pudieran trabajar 3, 4 horas
y con ese trabajo social poner en funcionamiento todo lo que necesitamos sin que la gente tenga que morir en el trabajo o otra morir porque no tiene trabajo, que es la realidad, la otra irracionalidad del sistema capitalista. Entonces la sustitución de la propiedad privada de los medios de producción para que sean medios sociales. ¿Por qué? ¿Y en qué nos basamos? En que el trabajo es social. Hoy, por ejemplo, para producir cualquier cosa que esté, no sé, esto que tengo en la mano, esto es fruto del trabajo de miles de trabajadores y trabajadoras en distintos lugares, en la fábrica donde se hace el envase, en la otra fábrica donde se reduce la tinta, en la que le ponen la etiqueta, en el transporte que lo lleva de un lugar al otro, en el que lo empaqueta, en el que lo lleva el camión hasta el lugar donde lo venden, en la vendedora que me lo dio a mí ayer, etcétera, etcétera. Es producto de miles, es trabajo colectivo. Entonces, si cada cosa de todo lo que vemos es producto del trabajo colectivo de miles, de millones, y además no a escala solo nacional, sino a escala internacional, entonces, ¿por qué todo ese fruto de un trabajo colectivo se lo tienen que quedar un puñado de ricos satánicos que vuelan al espacio con el producto del trabajo de todos? Claro, como Jeff Bezos o como como Musk, que ahora se dedica a mandarle mensajitos de amor a Milei, no sé si lo vieron. Son gente terrible. Bueno, que no les importa la destrucción del planeta, de millones, etc. Bueno, hay que terminar con esa casta de parásitos capitalistas y que la mayoría de la sociedad pueda apropiarse de lo que le corresponde. Eso es la perspectiva socialista. Tan sencillo como eso, ¿sí? Y la fuerza y la capacidad está ahí en esas clases trabajadoras, en esos sectores oprimidos, planificando racionalmente. Salva decía, hoy leía en ese texto que les decía de Trotsky escribe en 1905 y dice una frase que me quedó en la cabeza, y dice Trotsky, en 1905, con 26 años, apasionado por el soviet, dice, wow, si la clase obrera rusa, tan joven y tan inexperta, acaba de hacer esto, ¿qué no podrá hacer la clase obrera de los países occidentales? Dice en ese capítulo sobre el soviet. Y yo dije, wow, si la clase trabajadora hizo la revolución rusa, hizo la revolución de los claveles, hizo la revolución española, si hizo todo eso, y ahora vamos a ver qué pasó porque no triunfó, pero muestra esa posibilidad, esa capacidad, esa enorme creatividad, ¿por qué no va a poder hacer mucho más? Yo no es una creencia religiosa, es que conozco toda esa historia y digo, wow, ¿por qué no lo va a poder hacer? Que alguien me convenza que no va a poder hacer eso la clase trabajadora. Yo creo que lo va a poder hacer, que se puede hacer, pero bueno, para eso hay que pelear, y hay que pelear contra los que te quieren convencer todo el tiempo de que eso no se puede hacer. En primer lugar, contra ese sentido común y contra los que después se meten en la lucha para evitar que eso se pueda hacer. Ahora lo vamos a retomar. Pero esa es la perspectiva. Y por otro lado, contamos hoy con inmensas, infinitas posibilidades. ¿Ustedes se imaginan lo que era, por ejemplo, planificar en Rusia hace 100 años, en esa sociedad que tenía enormes elementos de atraso? ¿Cómo avanzar el socialismo? Era dificilísimo. Aún así, lo intentaron y avanzaron y dieron pasos hacia ahí hasta que el estalinismo liquidó todos los avances mayores que se habían dado. Pero hoy contamos en esa idea de Lenin de que el socialismo está planteado porque el trabajo es colectivo, contamos con la posibilidad enorme ya de apropiarnos, digamos, de capacidades técnicas y colectivas de trabajo mucho más avanzadas, ¿sí? Hoy, por ejemplo, la planificación económica a través de la inteligencia artificial, el Big Data, la logística inteligente, un montón de recursos que ya están en funcionamiento para las ganancias privadas, los podríamos poner al servicio de esta planificación democrática de la economía. Entonces, y de todos los recursos y de todo el funcionamiento social. Entonces, esa es un poco lo que queremos transmitir hoy en el sentido de también la actualidad y la vigencia de este pensamiento estratégico para el mundo actual. Lenin es mucho más actual hoy que en su propia época, en un sentido. Todo esto que fuimos recorriendo está mucho más planteado para la actualidad que en aquellos momentos que era todavía mucho más difícil.
esa por lo menos es la perspectiva que nosotros vemos, pero bueno, claro, ahí entra también un poco las disputas políticas contra los que son enemigos, ¿no?, de esta posibilidad. Claro, la pregunta que podríamos hacernos es, bueno, ¿qué tuvo que ver esa perspectiva socialista con lo que fue realmente el mal llamado socialismo real, ¿no?, lo que fueron los regímenes estalinistas? Bastante poco o nada, ¿no? Y es un poco con la idea con la que, bueno, quería hacer la última intervención, es justamente esa asociación que se hace, como planteaba Josefina al principio de la charla, ¿no? Es una asociación en la que, de hecho, se ponen de acuerdo personajes muy variopintos, desde los sectores más de la derecha, sectores del reformismo, pero incluso también sectores de la izquierda que pueden venir de las tradiciones más anarquistas y demás, de identificar lo que es el bolchevismo o el leninismo con lo que fue el estalinismo. Identificarlo, incluso algunos que pueden ser más honestos y decir, bueno, evidentemente no es lo mismo lo que pasa en Rusia en el año 17, en el año 18, ¿no?, que lo que termina pasando. Pero le dan una pátina casi de inevitabilidad, ¿no?, de que ya estaba, digamos, en el germen de lo que pasa en 1917, estaba el germen del totalitarismo que se desarrollará a mediados de los años 20 y sobre todo en la década de los años 30 con el régimen estalinista. Estas lecturas, bueno, yo las divido en dos. Hay unas lecturas que son claramente de parte, es decir, lecturas que lo dicen a conciencia, es decir, todos los sectores de la burguesía que alientan este mensaje y que sobre todo es un mensaje de nuestra época, ¿no?, de casi todos los que estamos aquí, ¿no?, de lo que hemos vivido desde los años 90 hasta ahora, es esa idea, ¿no?, que sobre todo intenta inocular la idea de la imposibilidad de la perspectiva de que la clase trabajadora realmente pueda emanciparse, pueda acabar con este orden, pueda establecer una sociedad socialista como la que planteaba Josefina, pueda establecer una democracia de los consejos como la que hablábamos, ¿no? Por eso en gran parte Lenin es el gran demonio también, porque Lenin, ¿no?, junto con Trotsky, dirige la Revolución Rusa y son los que se convierten en la constatación histórica de que efectivamente la clase trabajadora puede conquistar el poder, incluso en un país donde es minoría, en un país atrasado, en un país como era la Rusia de 1917, ¿no? Y hay otras lecturas que, insisto, que se pueden hacer incluso desde sectores de la izquierda, incluso de la izquierda anticapitalista o de la izquierda que se plantea superar este sistema, que para mí adolecen, ¿no? Yo leía un articulito corto de Trotsky, justo viniendo ahora en el tren, ¿no?, el de bolchevismo y estalinismo, ¿no?, que discute justamente contra esos sectores, ¿no?, lo discute también, digamos, atacándoles o discutiendo su formalismo en la manera de pensar los problemas históricos y de la lucha de clases, ¿no? Cómo tiene una visión formal, mecánica, antidialéctica, ¿no?, de que inevitablemente del leninismo de 1917 venía lo que después será la monstruosidad estalinista de los años 30, ¿no? Y que borran de un plumazo, ¿no?, cuáles son los procesos reales históricos que se dan, ¿no?, y dentro de esos procesos reales históricos, pues, cuáles son los combates entre las clases, cuáles son las peleas políticas y el resultado de las mismas. No es lo mismo si ganaba una posición política o si el resultado de la lucha de clases era uno o era otro. No era lo mismo para la Rusia soviética si la revolución en Alemania triunfaba o si no triunfaba la revolución en Alemania. Hubo muchas peleas dadas que son necesarias también conocer. Cuando nosotros hoy hacemos un homenaje o hablamos del legado de Lenin, el legado de Lenin no termina con su momia, con la momificación de Lenin. El legado de Lenin tuvo una continuidad más allá de Lenin. Lenin murió, Lenin lo momificaron los estalinistas, hicieron un leninismo para negar a Lenin, ¿no?, que me referiré un poco al final, ¿no?, pero el legado de Lenin siguió vivo. Y yo quería un poco detenerme en cuáles fueron esas contradicciones y cuáles fueron también las, podríamos decir, concesiones que hace el propio Estado obrero ruso para un objetivo que parecía impensable en el 17, como decía antes, que era sobrevivir. Es decir, hay una coyuntura, una situación después de 1917, que es la que hemos explicado, guerra, intervención imperialista y sobre todo no triunfo de la revolución en Occidente, empobrecimiento brutal de la clase trabajadora, casi diezmada en las grandes ciudades, y el partido bolchevique, y Lenin y Trotsky van a estar de acuerdo, van a tomar una serie de medidas que se toman siempre con un carácter de excepcionalidad,
con un carácter de provisionalidad, es decir, no para quedarse, no para elaborar una nueva teoría del Estado, no para revisar, digamos, lo que habían sido las bases de su pensamiento estratégico y del modelo de socialismo por el que peleaban, y que siempre que se toman con la consciencia de que implican enormes riesgos a ir a una degeneración, pero que se tomaban porque las circunstancias obligaban y se hacía para sobrevivir, ¿no?, el Estado obrero ruso, con la perspectiva de que fuera una trinchera que pudiera servir para seguir extendiendo siempre la revolución internacional, ¿no? Por ejemplo, si volvemos a la idea de hegemonía, ¿no?, y de esa alianza de clases entre la clase trabajadora y el campesinado, claro, yo he dicho cómo se construye esa alianza, y se construye con el programa de la tierra para el que la trabaja, que diríamos aquí, ¿no?, o sea, con el programa del reparto de tierras, ¿no? Y se hace, de hecho, gracias a eso en gran parte se gana la guerra civil, ¿no? Muchos campesinos apoyarán al Ejército Rojo porque son los que reparten las tierras y el Ejército Blanco quiere devolvérselas a los terratenientes, ¿no? Es una alianza sin la cual hubiera sido muy difícil ganar una guerra en la que militarmente el Estado obrero ruso estaba en absoluta minoría contra el Ejército Blanco y contra los 17 ejércitos imperialistas y y era imposible. Bien, ahora bien, la guerra civil y la pobreza que genera la guerra civil, la enorme destrucción que genera la guerra civil, lleva a que se tengan que aplicar políticas confiscatorias después contra esos campesinos que acaban de acceder a la tierra y que no pueden, que tienen que quedarse casi con lo mínimo para sobrevivir y para poder plantar la siguiente cosecha. Es una política que debilita enormemente esa alianza, que se toma no por gusto, no porque los bolcheviques eran unos sádicos y querían matar de hambre a los campesinos, sino porque se necesitaba para dar de comer a las ciudades y que no murieran de hambre. Pero eso debilita enormemente esa alianza obrera campesina, y Lenin es el primero que en el momento que se puede dice, bueno, tenemos que ver alguna manera de recomponerla, y plantea la nueva política económica, que es una política que es más antisocialista, si queremos, que el propio reparto de las tierras. Es decir, que incorpora elementos de economía de mercado para que esas familias campesinas que han accedido a la tierra incluso puedan acumular, puedan, bueno, tener una cierta prosperidad, y son medidas de mercado, no son medidas socialistas. Las incorpora, y ojo, cuando se incorporan, se es consciente de que eso implica un riesgo de, bueno, favorecer el enriquecimiento o que surja una diferenciación social dentro del campesinado, que surjan sectores de campesinos medios, eso es un riesgo. Y Lenin plantea, bueno, eso hay que intentar contrarrestarlo todo lo máximo que se pueda, ¿no?, con políticas que promuevan el trabajo cooperativo, las alianzas en granjas colectivas, en granjas cooperativas, haciendo también mucha propaganda y mucha idea, fortaleciendo, digamos, la educación socialista. O sea, hay que contrarrestar de eso de manera consciente también. Bueno, hay dos respuestas después de Lenin a esa situación, radicalmente opuestas. Stalin, en este marco, la camarilla de Stalin, planteará una política que no solamente no es consciente o no atiende a ese riesgo, sino que justamente lo exacerba. Que le plantea a los campesinos enriqueceos, y favorece al campesino medio, al campesino rico, al kulak, para que avance lo más posible la política de regeneración de la economía campesina, pero también por una cuestión de clase, porque es un sector en el que la burocracia se va a apoyar, como decía antes, es un sector emergente en el que la burocracia se apoya en contra de un proletariado que está tremendamente debilitado y que tampoco tiene una política para que la clase trabajadora se recupere como tal. No tiene una política de industrialización ni nada por el estilo. Y que llevará incluso a generarle una propia contradicción al estalinismo, porque al final sí, los kulaks se van a enriquecer y las tendencias procapitalistas en el campo van a ser cada vez mayores, y al final va a haber un riesgo de que los campesinos ricos terminaran ejerciendo una lucha política por la restauración del capitalismo en Rusia, y la respuesta que va a tener Stalin va a ser igualmente burocrática y opuesta en el sentido inverso, que va a ser la colectivización forzosa. Y va a ser colectivizar las tierras con un coste no solamente humano y demás, sino también económico desastroso, ¿no? En vez de avanzar en la línea que Lenin, antes de morir, había pensado de, bueno, promovamos la cooperación, promovamos que se vayan asociando, que ellos mismos vean que es mejor trabajar en un régimen cooperativo que tener tu pequeña tierrita y depender de si llueve o no llueve, o si tengo tractor o no tengo tractor, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, en ese mismo momento, en el momento en el que Stalin está planteando la política de campesinos enriqueceos, comienzan a surgir las primeras batallas políticas dentro del partido bolchevique que encabeza Trotsky con la oposición de izquierdas, con un programa alternativo que dice, no, tenemos que intentar que, aunque tenemos que aplicar estas medidas de mercado, esto nos dé un margen para industrializar, para fortalecer a la clase trabajadora, para que la clase trabajadora se recupere, para que
pueda de esa manera reactivarse la democracia soviética, los propios soviets que estaban exhaustos, no solamente por el burocratismo, sino porque la clase trabajadora estaba realmente exhausta. Tenemos que avanzar en el proceso de una colectivización en el sentido de la que planteaba Lenin, ¿no? De fomentar ese trabajo colectivo, etcétera, etcétera. Y tenemos que avanzar, en definitiva, en superar esas tendencias o esa conciencia, digamos, propietaria del campesinado por una vía de la sugestión y de recomponer genuinamente y desde con una perspectiva socialista esa alianza entre el campesinado y el proletariado. Con el sovietismo pasa algo parecido. Los soviets quedan, ya digo, muy debilitados objetivamente por la propia guerra civil, por el propio desgaste y demás, y sobre esa base el estalinismo será el encargado de terminar de liquidarlos y de imponer una dictadura de la burocracia que parasita al Estado y que parasita ya incluso buena parte de las estructuras del partido. Ni siquiera cuando se den las condiciones materiales para que la clase trabajadora, para que el sovietismo se pudiera empezar a reactivar, o sea, cuando la economía rusa y la clase trabajadora rusa empieza a levantar cabeza a mediados de los años 20, 26, 27, y que ya había unas condiciones más favorables para que eso pudiera ser, el estalinismo va a ser contrario a revitalizar la vida de los soviets. Al revés, va a terminar de liquidarlos y de imponer una dictadura burocrática. Y el programa o ese modelo de Estado comuna que representaba el libro del Estado de la Revolución de Lenin o la propia experiencia del Estado obrero ruso en los primeros años, quien lo va a terminar encarnando va a ser el propio programa de la oposición de izquierda, que va a ser la que plantee la revitalización de los soviets, que va a ser la que plantee que hay que volver a un pluripartidismo soviético, es decir, que se tiene que permitir la participación de los partidos obreros que defiendan la economía planificada, el Estado obrero y que no quieran volver al orden capitalista, que hay que democratizar el plan, que la economía planificada no puede estar planificada por una panda de burócratas aislados de las masas, sino que tienen que ser las propias masas productoras las que participan democráticamente de la elaboración de ese plan. Y en última instancia, sobre todo cuando ven que el Estado obrero ruso es totalmente irreformable, que eso se condensa en la política de la revolución política. Y que hace falta una nueva revolución en la Unión Soviética que defienda las bases sociales de la economía planificada, de la propiedad colectiva, que la regenere y que avance en imponer una verdadera dictadura del proletariado, no una dictadura contra el proletariado. Pues, un elemento también importante, digo, una de las acusaciones que se hace contra el leninismo, ¿no? La cuestión, las medidas tomadas en plena guerra civil de prohibición de otros partidos políticos que estaban combatiendo con los blancos, como es el caso de los SR, o de las prohibiciones de tendencias dentro del partido, que, insisto, siempre se tomaron como una medida excepcional, nunca para quedarse. Y de hecho, el Partido Comunista que queda después con Stalin no es un partido similar al Partido Bolchevique. No solamente por el régimen interno, que es un terror, y donde no hay capacidad, no hay espacio para el debate, para la crítica, ni para absolutamente nada, sino incluso porque la propia idea del partido bolchevique como un partido que agrupa a los sectores más conscientes para pelear, teniendo en cuenta que sigue habiendo lucha de tendencias dentro de la clase obrera, incluso lucha de clases dentro de la Unión Soviética, desaparece y se convierte en un partido de arribistas, en un partido con la generación Lenin que entra, la llaman justamente generación Lenin, pero es una generación que mete blancos, seritas, todos los que habían luchado en el otro bando prácticamente, zaristas, ¿no? y empiezan a llenar de burócratas del Estado el propio partido. Y luego, por último, otra de las grandes negaciones es la propia teoría del socialismo en un solo país. Es decir, lo que venimos diciendo durante toda la charla, no había posibilidad de triunfo de la revolución, no había casi posibilidad de supervivencia del Estado obrero sin revolución mundial. Bueno, Stalin convierte en absolutamente todo lo contrario. Es decir, la posibilidad y la teoría, por decirle algo, del socialismo en un solo país, de que había que, bueno, concentrar los esfuerzos en la Unión Soviética, y eso llevará a una política de defensa de los propios intereses de la casta y sobre todo a oponerse o a establecer una política internacional totalmente, no solo pragmática, sino pragmática para la defensa de los intereses de esa casta, que terminará siendo abiertamente contrarrevolucionaria, ¿no? Como vimos aquí en el caso de la Revolución Española, que es la primera gran constatación en la que el estalinismo directamente juega un papel contrario, enemigo y aplastador en sangre de la propia revolución, pero se siguió viendo durante el siglo XX. Sí, termino. Bueno, por eso digo, cuando nosotros decimos de que recuperamos el legado de Lenin,
también estamos recuperando el legado de Trotsky y de la oposición de izquierdas. Para nosotros las banderas del leninismo, las banderas del bolchevismo de 1917, las representan justamente aquellos que dieron estos combates. Que dieron los combates por una política hegemónica como la que se planteaba antes y después, inmediatamente después de la Revolución Rusa, que dieron la pelea por la regeneración de la democracia obrera, la democracia de los consejos obreros en la Revolución Rusa, que dieron la pelea por la democratización del plan económico, de la propia planificación, y que dieron la pelea a nivel internacional contra todas las aberraciones stalinistas y contra el curso de la propia Internacional Comunista dirigida por Stalin para oponerse a otras revoluciones, como fue el caso de la Revolución Española. Y que es una reivindicación radicalmente distinta al leninismo que vamos a ver durante este año muchísimo, porque vivimos en un país con una tradición stalinista fuerte, pero vamos a ver homenajes, vamos a ver charlas, vamos a ver de todo, donde se nos va a hablar de un leninismo que no tiene nada que ver con Lenin. Es un leninismo para negar a Lenin. Es un leninismo donde se nos va a defender la idea o el legado de lo que fue el stalinismo, de lo que fue un régimen de partido único, de lo que fue un régimen en el que se identificaba al conjunto de la clase con un solo partido, con el partido dirigido por la burocracia stalinista, donde se va a justificar y a defender una dictadura soviética contra los soviets, donde se va a negar esa teoría del Estado comuna y se va a justificar, donde se va a hablar de la teoría, o se nos va a reivindicar justamente a un Lenin, quienes defendieron la teoría del socialismo en un solo país y todos los elementos de coexistencia pacífica con los que sobrevivió Stalin y los sucesores de Stalin durante el siglo XX, y en definitiva los que han defendido durante todo el siglo XX una política en nombre del leninismo de diferentes alianzas con sectores de la burguesía para aplastar revoluciones. Aquí tenemos el caso del Partido Comunista Español, ¿no? el eurocomunismo, cuando se instala el eurocomunismo como doctrina oficial en el año 77, el Partido Comunista Español decide renunciar al leninismo oficialmente en un congreso en el año 77, lo recuperaron en 2017, el leninismo. Justo 2 años antes de ser ministro de la OTAN, recuperaron el leninismo. Lo que quiero decir con esto es que, bueno, la etiqueta leninista, lamentablemente, se la pone mucha gente que no tiene absolutamente nada que hablar. Bueno, termino con esto. Ellos momificaron a Lenin justamente para eso, para convertirlo en una materia inerte, en una materia muerta, en un objeto de veneración, y para justificar una política que no tiene nada que ver. Nosotros creo que tenemos que recuperar un legado de Lenin que no terminó en 1924, que tuvo su continuidad en la lucha de la oposición de izquierdas, que tuvo su continuidad en la lucha por refundar una nueva internacional, que fue la Cuarta Internacional, una vez que la Tercera Internacional se había mostrado ser un aparato totalmente inútil para la revolución, cuando no directamente enemigo de ella, y que, bueno, ese es el tipo de reivindicación y el tipo de recuperación por la que peleamos nosotros.